Y amén. Bueno, entonces le he titulado este mensaje el día de hoy, Restaurando el amor y la unidad. Hablar de la familia es un tema que de alguna manera es complejo a veces, ¿no? Y el versículo de hoy es Colosenses capítulo 3, versículo 14. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Este es el versículo de hoy para hablar sobre las familias. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, todas las familias, aún las más unidas, enfrentan temporadas de distancia emocional, temporadas donde nadie quiere saber de nadie, y a veces no es por falta de amor. Estoy seguro de que si tú le preguntaras a un familiar que siquiera aquel que con el que está enojado, va a decir: yo lo quiero mucho, pero no quiero hoy tener nada con esta persona. Sino que esto pasa es por heridas no tratadas, falta de perdón, palabras que dolieron en algún momento, y son silencios que se prolongan, silencios que generan expectativas incluso no cumplidas, y que el tiempo hace de que se vuelva como que no hay amor, que no hay afecto, y realmente no es así. Al final las familias se quieren, lo único es que esas palabras que dolieron, esas heridas no tratadas y todas esas cosas hacen de que todo se prolongue, se extienda y dure, se dilate mucho. Y hay gente que dura mucho tiempo así. Y de alguna manera el enemigo conoce el poder de una familia unida. Entonces por eso su mayor estrategia o su más efectiva estrategia es dividir los corazones, afectar las familias, porque la palabra del Señor, incluso Jesús mencionó en Marcos 3:25, nuestro Señor Jesús dijo: si una casa está dividida contra sí mismo, esa casa no podrá permanecer. Una casa, está mencionando la casa. La casa, es que cuando la Biblia menciona la casa, está hablando de una familia, está hablando de un reino, está hablando de un núcleo, ¿me explico? Pero cuando el amor de Dios, hermano, vuelve a esta casa, cuando el amor de Dios realmente vuelve a esta casa a ocupar el primer lugar, las grietas del alma empiezan a cerrarse, empiezan como a no tomarse en cuenta cualquier palabra de ofensa. Los muros de orgullo, porque lo que sí es cierto es que son muros de orgullo, se genera una barrera, se genera como esas fronteras, esas barreras que impiden de que se pueda pasar libremente de un lugar a otro. Y esos muros de orgullo se derrumban porque la presencia de Dios se volvió a establecer en esa casa. Y el Espíritu Santo sopla aire súper fresquito, empieza a haber una restauración. Y la verdad, eso es lo que hoy Dios quiere hacer: restaurar el amor y restaurar la unidad dentro de los hogares. Y en cada hogar que ha decidido participar en esto, Dios los fortalece espiritualmente. Cuando una familia o cuando una casa, y yo vuelvo y digo una casa, estoy hablando de la familia, cuando una casa entiende el concepto de la unidad, sabe que si están divididos dentro de sí mismos, se destruye. No hay forma de que una familia que esté unida sea fácil de destruir. No, hermano, una familia que está dividida es la que se destruye, es la que realmente se desmorona, es la que pierde el sentido. Y por eso, para volver a traer aquí, es volver a hablar acerca de que Dios ocupa el primer lugar dentro de la familia. Y Pablo de alguna manera menciona esto como si tuviera una familia súper unida, pero en este caso es la familia en Cristo. Y él escribe esta carta a las personas de Colosas, le escribe esta carta, y esta carta fue escrita incluso él estando en la prisión. Él estaba en la cárcel, eso fue en el año 60 antes de Cristo, y Pablo estaba allí desde la prisión, escribe esta carta, y el propósito era de que todos se afirmaran, de que todos buscaran, de que todos entendieran este vínculo perfecto de la unidad, porque Pablo está mencionando esto después de que habla en Colosenses capítulo 3 del 12 al 13, menciona de que vestidos pues
como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, Pablo está mencionando acerca de esta unidad, está diciendo, hey, después de decir esto, va a hablar acerca de este vínculo perfecto, pero Pablo está mencionando unas características de la unidad, y el propósito es afirmar al creyente. El propósito de Pablo al escribir esa carta es que se unan. El propósito de Pablo es que no estén divididos, porque si se dividen entonces se desarma la iglesia, se desarma el cuerpo de Cristo, y la iglesia de Colosa enfrentaba influencias filosóficas, enfrentaba doctrinas, dogmas, cosas que de alguna manera generan diferentes pensamientos, y esto es natural porque así mismo pasa en una iglesia. Si una iglesia se divide en el pensamiento, filosóficamente hablando, también genera una descompensación, también se fractura una relación, porque empieza a haber religiosidad, porque empieza a haber pensamientos propios, porque yo creo que es así, y entonces se genera una división, y el enemigo es experto para aquello. Entonces todas estas doctrinas, todas estas filosofías, todas estas cosas y temas de influencia filosóficas, lo único que hacía era enfriar la fe y dividir la comunión de todos los cristianos que estaban allí en Colosa, ¿no? Está hablando de Colosenses. Entonces por eso Pablo exhorta en esta carta que va dirigida hacia esta gente, y les menciona que tienen que volverse a revestir de este nuevo hombre. Este nuevo hombre es lo que Cristo hizo en nosotros. Ya no pueden estar pensando en el pasado, tienen que volver a potenciar la vida, la fe en aquel que ha sido renovado por el Espíritu. Y después de mencionar las virtudes que les acabé de decir, que les estaba diciendo, hey, vestidos, vístanse como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y sopórtense, hermanos, los unos a los otros, de manera que así como Cristo os perdonó, ustedes también perdonen a su hermano. Entonces, después de mencionar todas estas virtudes de compasión, de humildad y de eso que menciona allí, pero lo que sí es cierto es que Pablo menciona algo específico. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto, hermano. El vínculo perfecto. O sea, el vínculo perfecto de una familia, hermano, es vestirse de amor. Si no hay amor, hermano, no hay nada. Si en una pareja de esposos no hay amor, y aunque se quiera disfrazar de que sí, hermano, no hay nada. Porque si se acaba el amor, si realmente no hace el esfuerzo de amar, hermanos, por más que digas yo te amo, no sirve, no importa, se desmorona el vínculo, porque cuando no hay amor, no hay forma de soportar, no hay forma de tener misericordia, no hay forma de tener compasión. El verdadero vínculo que hace que todas estas cosas que mencionó Pablo, como misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportar a la otra persona, perdonarla, hermano, él lo menciona como un vínculo. Si no hay amor, todo esto se va. Si no hay amor, todo esto se va, hermano, no importa, todo eso se va. Y ahí es donde la casa se divide y la gente no entiende esto. El término vínculo, que proviene del griego, significa sindesmos. Y esta palabra sindesmos significa literalmente cadena o ligadura que mantiene unido. Entonces, esta palabra que menciona Pablo, que es sindesmos, es el vínculo que hace, funciona como una cuerda que ata estos principios que él menciona. O sea, que genera como que no se suelten. Y es el amor, la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, soportar, perdonar. Hermanos, todo eso que menciona Pablo, el amor es lo único que hace que eso esté unido dentro de una casa. Si no hay amor, hermano, eso se pierde. Todo eso se suelta. Ya no estaría. Así como una cuerda fuerte ata cada pieza de eso que menciona Pablo y lo sostiene en su lugar. Es como
como ese vínculo, eso que amarra. Eso es lo que menciona Pablo allí cuando David dice que el vínculo es el amor. Esta palabra, hermano, no es solo una palabra. El amor es lo que mantiene firme y unida a una familia en Dios. El amor es lo único que hace que ese vínculo, no desintegre todos los principios, todos los dones, todos los talentos que el Señor nos dio. Entonces, quiero decirte de que el amor es el idioma que mantiene viva a una familia. El amor es el idioma que mantiene vivo a una casa. ¿Ok? Entonces, una casa puede tener paredes sólidas, puede tener techos seguros, pero si el amor se apaga, hermano, el amor deja de ser hogar. Puedes tener en tu casa muchas cosas. Puedes tener el mejor televisor, los muebles más lindos, puedes tener el árbol de Navidad más grande, puedes tener el mejor enchape en tu casa, las mejores decoraciones en los muros, puedes tener las mejores zonas de confort, incluso puedes tener piscina, hermano, pero si no hay amor, todo eso se desmorona, eso literalmente deja de ser, eso no genera importancia, porque cuando se pierde el amor, se pierde la paz, se pierde el amor, perdón, se pierde la misericordia, se pierde la comprensión, se pierde que se soporten, entonces se vuelve un caos, o sea, se vuelve como una prisión donde ya los bienes materiales, todo lo que se ha construido, todo lo que se ha luchado, no importa, porque se pierde absolutamente todo. Tú puedes tener todo lo que quieras, pero si vives amargamente, hermano, eso ya no hay importancia. Entonces hay gente que prefiere vivir en lo poco y con amor que mucho en una casa vacía con personas que no se conocen. El amor es más que un sentimiento pasajero, es una decisión constante y un fruto del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, de alguna manera, Pablo, cuando le escribe a la gente de Gálatas, en capítulo 5, versículo 22 de Gálatas, Pablo les dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y menciona todo esto y al final dice: y sobre todas estas cosas no hay ley. Hermano, no hay ley que pueda juzgar esto. Contra tales cosas no hay ley, hermanos. Sin amor, o sea, una casa sin amor, las palabras se convierten en armas, donde parecen que se están atacando, todo es pum, 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 tú no ves sino disparos, pum, 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 de destrucción, palabras muy, muy afiladas que destruyen el alma. Las conversaciones se vuelven frías, donde no hay afecto, donde todo es como, o sea, literal, feo. No hay como que no se nota ni amor en el momento de expresarse hacia la otra persona. Hey, tal, cuando le mencionan a tal persona con el que hay disgusto, entonces, eso es como una actitud satánica, porque de alguna manera es como algo frío, algo que no es como con compasión, no es algo que tenga que ver con amor, es todo lo contrario. Las oraciones pierden incluso poder porque no se vuelven producentes delante del Señor. Todo es contraproducente. Las palabras de Señor, yo te amo, pero no amo a mi prójimo, hermano, uno es un mentiroso. Entonces ahí es donde empieza a haber una frialdad en el hogar, donde ni Dios contesta la oración porque no hay congruencia con lo que estoy diciendo delante de mi Rey. Entonces es importante entender de que por más que tú ores, por más que tú clames, si no hay amor hacia las personas de tu casa, hermano, se pierde absolutamente todo, se rompe el vínculo. Esto lo dice la palabra del Señor. Pero cuando hay amor, hermano, déjame decirte que la compasión reemplaza el juicio, ¿no? Porque la compasión viene a entrar primero antes de yo juzgar a alguien. Y empieza, cuando hay perdón, hermano, se abren caminos donde realmente había distancia. Entonces,
Cuando hay amor, este camino se abre cuando había mucha distancia dentro del mismo hogar. El Espíritu Santo restaura incluso la armonía, la armonía de los corazones. Esa armonía, hermanos, eso que necesitamos nosotros, porque lo que uno llega es... Yo aprendí algo de una persona. Alguna vez una persona me dijo: hermanos, vea, si hay algo que usted debe tener presente y por lo que debe trabajar duro, es que cuando usted llega a su casa, usted se debe sentir como un rey. Usted llega, entra a su casa, que se pueda quitar los zapatos, que tenga el mejor televisor, que tenga la mejor cama, que tenga los mejores muebles, que uno se merece lo mejor. Y que haya paz, hermano, que uno ahí es el lugar donde uno descansa, el lugar donde uno se siente cómodo, el lugar donde está bien. Pero qué triste será a aquellas personas que tienen todo lo que acabo de mencionar y entran a esa casa y no quisieran sino irse a trabajar, no quisieran sino no estar allí, porque empieza la discusión, empieza los problemas, empieza esa mirada fea, empieza ese distanciamiento, esa frialdad, empieza ese momento de maluquera donde todo ya se vuelve un caos, donde es preferible estar en otro lugar menos que en la casa. Hermano, eso ya hay un problema allí. Y muchos hogares necesitan, hermanos, menos explicaciones y más abrazos. Muchas casas necesitan menos orgullo y más rendición. Muchos hogares realmente necesitan el verdadero amor, no el amor profesado, no el amor que se dice yo te amo, pero que parece una moneda de cuero. El verdadero amor que no busca tener la razón, sino que busca la restauración, el vínculo, la paz, la armonía. Ese es el verdadero amor. No el que dice yo te amo y parece una moneda de cuero que no tiene validez, sino el verdadero amor, el que busca el vínculo perfecto donde hay amor, paciencia, paz, perdón, bondad y misericordia. El que dice la Escritura. El que dice la Escritura. El verdadero amor. Hermanos, el Espíritu Santo quiere sanar esos vínculos rotos, quiere sanar esas heridas de los hogares, matrimonios que se dejaron de incluso de mirarse en la noche, matrimonios que ya ni se... Hermano, eso... hay un distanciamiento, una frialdad en todo lo que tiene que ver la pareja, un beso, un abrazo, la parte sexual, absolutamente eso es una frialdad, eso se dejaron hasta de mirarse, pues. Padres e hijos que solo se comunican con reproches. Y lo otro es hermanos que dejaron de confiar incluso sus sueños porque parece que se ponen zancadillas. Hermanos que ni se cuentan, ay, yo voy a emprender, no le cuenta a mi hermano, porque más bien me dice, usted que va a ser capaz de hacer eso. O sea, hermano, qué triste, ¿no? Hoy el Señor te dice, vístete de amor. Este es el vínculo perfecto, porque el amor cubre multitud de pecados. Hermano, el amor que menciona la Escritura es aquel que cubre multitud de pecados. Y lo dijo Pedro en el capítulo 4, versículo 8. Pedro dijo claramente, y ante todo tened vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hermano, el amor cubre pecados. Y te lo digo ¿por qué? Porque en Lucas capítulo 15, versículo 11-32, vemos la historia de un joven muy altanero, un joven que se las creía de Tarzán, hermano, y lo que le dijo a su papá es, deme la herencia que me corresponde porque me quiero ir. El papá le dio su herencia y fue y la despilfarró, la malgastó y fue una persona súper desobediente, se desvinculó de su familia porque él quería hacer su vida a su manera, hermano, y lo que hizo fue perderlo todo, y cuando se encontró en el que ya no merecía ni volver, miró hacia el cielo y dijo, no soy digno ni de comer de la comida que comen los trabajadores ni los jornaleros de mi padre, pero iré y le diré que ya no soy digno de ser llamado su hijo, porque se humilló, o sea, ya estaba mal. Y cuando viene acá, lo primero que hace es que el papá lo único que buscó de él fue abrazarle. Había un amor, había un vínculo. Hermano, si tú y yo hoy nos presentamos delante de Dios, somos quizás como ese hijo pródigo, no tenemos nada que ofrecer.
todo lo que nos dio, que es la vida, la salud y todo lo que tenemos, hermano, a veces nosotros mismos nos hallamos apartados de Él, fuera de su voluntad por falta de amor. Y cuando Él viene a nosotros, lo primero que hace es abrazarnos en el cuello, decirnos cuánto nos ama, morir por nosotros aunque no lo mereciéramos. Nos pone un anillo diciendo que somos sus hijos, que es un sello que hace de que mencione a nuestro ser que somos sus hijos, y empieza a limpiarnos. Él limpió el hijo pródigo, le dije vístanlo con las vestiduras mejores, nos va vistiendo, renovando cada día con su gran amor, nos pone un anillo diciendo que somos sus hijos. Este anillo significa un vínculo eterno, porque el anillo no tiene fin, y ese anillo significa eres mi hijo, le dice al hijo pródigo, y le pone unas sandalias en sus zapatos, porque andaba descalzo, desnudo sobre un mundo, y no iba a tener compasión y misericordia con él, que lo único que le esperaba a ese hijo pródigo era la muerte. Pero cuando vuelve a casa, su padre lo único que hizo fue darle el amor, volverle a dar un puesto donde no lo merecía. Ese amor es el amor que Dios nos da a nosotros. Es un amor incomprensible, pero también que no se jacta. Para que nosotros no nos gloriemos, el Señor nos lo entregó a nosotros. Y si alguna persona cree que merece estar allí en esa casa, hermano, déjame decirte que la misma escritura te dice que no lo eres, no eres merecedor, pero Él te dio este amor, y este amor transforma el corazón. Este amor transformó el corazón de Mefiboset cuando estaba allí en Lodebar, en ese lugar donde no había esperanza, en ese lugar donde no había nada. Hermano, allí le entregó el Señor bondad y compasión, misericordia, donde la ató con amor, diciendo: es que yo era amigo de tu padre, y ese amor que me unió con él hace que te haya encontrado, y tú te sientas con mis hijos, y tú tienes gracia para conmigo, dice David. Hermano, ese abrazo representa un vínculo perfecto del amor divino. El amor. Efesios 4:2-3 dice: con humildad y mansedumbre soportados con paciencia los unos a otros en el amor, solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. En el amor, el amor. Donde no hay amor, Dios no habita, hermanos. Donde no hay amor, Dios no habita. Así que hoy te digo en esta hora: busca al Señor con todo tu corazón. Busca al Señor con todo tu corazón. Pero lo que sí es cierto es que no tenemos nada de que jactarnos. Permitámosle al Espíritu de Dios de que el amor que Él tiene para con nosotros podamos compartirlo hacia otra persona sin jactarnos de nada, porque el amor es lo que restaura la familia. El amor restaura el corazón roto. El amor trae ese vínculo donde había lejanía. El amor trae paciencia cuando no la había. El amor soporta, ayuda a que soportemos al otro. El amor ayuda a que mantengamos la paz dentro del hogar. Es el amor. Y si no hay amor, hermano, cierre, apague y vámonos, porque no hay nada. El amor hace de que se pierda una vida en el infierno. Entonces vamos a decirle al Señor de que hoy comience esa nueva historia dentro de nuestros hogares. Que nuestra casa se vuelva a ver el amor. Hermanos, que se vuelva a escuchar una familia unida hacia el propósito eterno. Que todos vamos en pos de esa dirección. Es que, ¿por qué vamos a estar unidos si todos merecen? O sea, hermano, es necesario la unidad. Porque una familia unida no hay quien la derribe, hermanos. Una casa. Que Dios vuelva a ocupar ese trono. Vamos a darle gracias al Señor. Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, Jesús, por todo tu amor, por todo lo que haces, bendito Señor. Que tu amor, bendito Dios, que sobrepasa el límite de nuestro entendimiento, pueda, Señor, ministrar nuestras vidas. Ayúdanos, Señor Jesús, a hacer las cosas correctas delante de ti. Ministra a cada persona que nos ve. Ministra a cada persona, bendito Señor, que ha estado pendiente a escuchar acerca de estos relatos, de esta maravillosa palabra, Señor, que tú nos das, que de alguna manera nos enseñas a tener amor, bendito Dios.
a vivir, bendito Dios, a cómo debemos de vivir, Padre Santo. Danos las fuerzas para amar, para atar todo lo que tú tienes para con nosotros y lo que tú nos das, amarrarlo y que se vuelva real dentro de nuestra familia, a darte el primer lugar dentro de nuestras familias, que nuestra casa sirva tu nombre, bendito Rey amado. En el nombre de Jesús, gracias por todo. Amén y amén.